Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a su programa Diálogo Abierto. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Como es ya nuestra costumbre, tenemos que decirles Dios los bendiga. En verdad, queremos que el estudio en esta ocasión también sea de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes. Si estás por la radio Nuevo Tiempo, aquí en Lima, en la 103.3 FM, bienvenido y te invitamos a que compartas el dial con tus amigos, parientes, vecinos. Creo que es importante que tú puedas ser un instrumento también en las manos de Dios, compartiendo mensajes de esperanza. Y a todos nuestros amigos de la Red Nuevo Tiempo en los distintos diales, en distintas ciudades del Perú, también les damos un cariñoso saludo, un abrazo de bienvenida. Dios esté con cada uno de ustedes. Y compartan la señal, porque con certeza Nuevo Tiempo trae palabras de vida, palabras de esperanza para cada uno de los que lo escuchan. También, si estás en nuestro canal YouTube, por favor, comparte el enlace del canal YouTube con otras personas, suscríbete al canal, ser parte de la familia de Diálogo Abierto, de la familia de la Facultad de Teología. El tema que vamos a estudiar es la lección número 11, que estudiaremos el 14 de junio del 2025, y se titula Ruth y Esther. Y como es nuestra costumbre, para estudiar este tema ya tenemos a nuestro invitado, un invitado del todo especial en esta ocasión. Está con nosotros el pastor David Mamani. Pastor David, bienvenido al programa Diálogo Abierto. Gracias, Pastor Benjamín, por la invitación. Será un privilegio participar en este programa. David, me parece que esta es la primera vez que tú estás en el programa Diálogo Abierto. Sí, la verdad, Pastor, para mí será una linda experiencia de participar en este tipo de programa de transmisión. Bueno, me contabas acá detrás de cámaras, ¿no?, que hace unos 15 años atrás, un poquito más, te llevaron al Brasil y tuviste la oportunidad incluso de hacer una pequeña entrevista ahí que la iglesia promovió con un líder en ese entonces de nuestra iglesia, el pastor Paulsen. Exacto. Se dio esa oportunidad, participar, era un encuentro de diferentes pastores de todas las uniones. Bueno, en este caso fui privilegiado en ser invitado representando al Perú, para contar algunas experiencias que como pastores pasamos, ¿no? Entonces, ahí tuve la oportunidad de estar entre las cámaras, ¿no? Bueno, David, antes de comenzar el estudio, cuéntanos un poquito en qué lugares has trabajado, qué partes del Perú conoces, para que la gente pueda conocerte un poquito. Muy bien. Ya tengo 25 años en el ministerio. Comencé ya a trabajar en la obra del Señor el 2003 como pastor, pero antes había ya servido como capellán aquí en la Sierra de Lima, pero luego recibí la invitación para trabajar como pastor y comencé aquí en la gran APC Norte, el ex APC Norte, y el primer distrito misionero que me tocó pastorear es aquí Chosica, el hermoso distrito de Chosica. Luego ahí pasé muchos años, aquí en la APC Norte, luego APC se dividió, pasamos a la MICOP, en MICOP pasamos unos 8 años, y luego fui invitado o fue trasladado para trabajar en nuestra universidad, pero en la sede de Juliaca. Allí pasé los 7 años, y ahora por la gracia de Dios estoy aquí en nuestra querida universidad, sirviendo al Señor, bueno, esperando ser útil al Señor. Exacto. Bueno, ya fuiste útil en muchos lugares, ¿no? Dios te ha bendecido yendo a distintos lugares y ahora estás acá y con certeza, David, Dios te va a usar de forma muy especial, ¿no? Eres un hombre del Señor que le estás sirviendo a Dios y es así como de alguna manera el Señor escoge a sus siervos, ¿no?, para poder servirle en distintos lugares. David, capaz un saludo a la familia para iniciar este programa, luego de eso harás una oración para luego iniciar el estudio de la palabra. Muy bien, por supuesto, a mi querida familia, mi esposa Melissa, mis 3 hermosas hijas que seguramente se están conectando o están viendo, y
Paralelamente, saludo a toda la familia espiritual, a la familia de la iglesia, a todos los que sintonizan tanto la radio como el canal de YouTube. Para ustedes, muchas bendiciones y que ahora también sea una bendición al compartir el estudio de esta semana, ¿no? Excelente. ¿Puedes orar, por favor? Vamos a orar. Oremos. Amado Padre nuestro Dios, muchas gracias por la vida y las oportunidades que nos das y también por tu palabra, que tenemos la oportunidad de estudiarla y compartirla. Y en este momento vamos a meditar, reflexionar y compartir con todos aquellos que sintonizan la radio. Acompáñanos, Señor, en este estudio, en este diálogo. La presencia de tu Espíritu Santo nos ayude. Te suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, David. Bueno, queridos amigos, como les dije, estamos para estudiar una lección muy interesante. Es la lección que vamos a estudiar en las iglesias adventistas el día 14 de junio, un sábado especial, un sábado bonito. Y el título es Ruth y Esther, el nombre de dos damas muy especiales. David, ¿por qué dos damas? ¿Cuán importantes son las damas en la Biblia? Ahora vamos a estudiar dos damas. Eso llama la atención. Hay veces en una sociedad machista, incluso la historia bíblica, digamos, corrobora esa triste realidad, ¿no? Donde las mujeres no siempre son muy tomados en cuenta, pero cuando vemos estas cosas nos damos cuenta que Dios ha utilizado poderosamente a las mujeres en su plan de salvación, en su plan de redención, ¿no? Bueno, yo sé que hay gente que acusa a la Biblia de ser muy machista. Yo casi que no estoy tan de acuerdo con eso, porque justamente uno cuando lee encuentra que Eva era importantísima, ¿no? Correcto. Y ahora vamos a estudiar a Ruth y Esther, prácticamente libros enteros dedicados a las damas, ¿no? Y ellos aportaron mucho, incluso cambiaron el rumbo de la historia, ¿no es cierto? Marcaron genealogías que incluso Dios, o sea, hay mujeres que incluso podrían parecer insignificantes, pero que Dios los utilizó incluso para que sean esa línea de donde vendría el Mesías, nuestro Salvador, ¿no? Y creo que es importante recordarlo, ¿no? Claro. Porque como tú bien decías ahí en el libro de Mateo, nosotros vemos, en Lucas también vemos cuán importantes son las damas dentro de la genealogía del Señor Jesús. Las damas tienen un lugar muy especial, creo, en el corazón de Dios, tienen un lugar muy especial en la Biblia y deben de tener un lugar muy especial en nuestro corazón también, ¿no es cierto? Correcto, y esto amerita decir a todo el público que nos escucha, no especialmente a las queridas damas, ustedes son muy especiales en el plan de Dios. Cuando las damas, las hijas de Dios, colocan su vida, sus talentos en las manos del Señor, Dios los utilizará poderosamente. Amén, amén. Qué hermoso mensaje, David. Realmente creo que esas cosas son las que llegan al corazón de nuestra audiencia. Queridos amigos, no se olviden esas palabras, los que están en la radio, los que están en YouTube. Creo que es importante recordar que las damas son valiosas para Dios. El texto central que estamos estudiando en esta ocasión está en Esther 5:2. Y dice ahí, cuando él vio a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Bueno, comencemos hablando un poquito de los personajes, ¿no? Comencemos hablando un poquito de los personajes. ¿Quién es Esther? ¿Quién es Ruth? ¿Quiénes son esas dos grandes damas a las que se menciona acá? Correcto. El libro de Ruth registra un acontecimiento histórico, ¿no? Estas son damas de la historia real. Y primero encontramos allí una mujer que pertenece al pueblo de Dios, al pueblo Israel. Noemí y su esposo Elimelech, una familia, ¿no? Una familia israelita. El capítulo 1, ¿qué más nos dice? El capítulo 1 del libro. Que esta familia, por situaciones de la vida, ¿no es cierto?, tuvieron que, cuando hubo crisis, hambruna en su tierra, allí en Belén, migraron a países extranjeros. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día con mucha gente también, ¿no? Hay crisis y salen en busca de una mejor vida, ¿no? Correcto. Y luego ahí aparece entonces
del país vecino, moabita, o de Moab, una mujer que va a ser el centro del estudio de hoy, ¿no es cierto? Ruth, una moabita. Entonces, imagino que ahí vamos a comenzar ahora a descifrar paso por paso. Bueno, que Noemí y Elimelech parece que tenían dos jóvenes simpáticos en casa, ¿no? Correcto. Y aquí creo que yo entro a una primer análisis, ¿no es cierto? La lección también menciona de que resalta esa parte. La tierra de Belén es una tierra conocida como tierra de pan, ¿no es cierto? Donde hay abundancia de pan. Es la palabra dice que significa casa del pan, ¿no? Correcto. Es la palabra. Es como decir la panadería. Exacto. Entonces, sin embargo, aún en los lugares donde son aparentemente seguros, donde parece que hay todo, en este mundo nada está seguro, ¿no es cierto? Aún en la panadería puede faltar pan. Puede faltar el pan. Entonces, de eso nadie estamos libres nosotros. Y esto evidencia una verdad mayor. Esta historia real nos muestra una realidad más grande que tiene que ver con el gran conflicto de los siglos y el impacto que esto ha tenido en nuestro mundo, ¿no es cierto? Como nuestro planeta Tierra, siendo un planeta hermoso, creado perfecto por nuestro Dios, un mundo creado para vivir en abundancia, ¿no es cierto? Tal como nos revela cuando hablamos del relato de la creación en Génesis capítulo 1, ¿no es cierto? Entonces, sufre el impacto y se volvió tierra de hambruna, y esto obliga a veces a los seres humanos a buscar alternativas. Y en este caso, esta familia se fue en busca de alternativas. David, es probable que en este momento haya gente que esté viviendo lo que tú estás hablando. Hayan personas que en este momento tal vez viven en un mundo tan rico. Acá siempre decimos que los peruanos nos sentamos en un banco de oro, ¿no? Pero parece que no tenemos trabajo, no tenemos el pan de cada día, no tenemos el dinerito que necesitamos para educar a los hijos. Esa es la realidad que vive nuestra sociedad. Ahora, no solo en el ámbito económico, ¿no es cierto?, sino también en otros aspectos de la vida. La familia puede estar en momentos muy estables, donde hay armonía, pero también pueden llegar momentos de crisis. De inestabilidad. Correcto. Entonces, y así podemos, en el ámbito laboral o incluso en nuestra salud personal, ¿no?, momentos de crisis. Esa es parte de nuestra realidad. Y no solo eso, la historia todavía nos cuenta en los primeros versículos hasta el capítulo 5, ¿qué más nos dice? Cuando ellos fueron en busca de mejores oportunidades, les fue cada vez más peor. O sea, no solamente ahora se quedaron, no solamente hay hambruna, sino que ahora allí en las tierras lejanas, la familia, el esposo, el papá murió, los hijos murieron, y allí se quedan dos mujeres desamparadas. Bueno, en realidad fueron tres las que se quedan, ¿no? Porque queda Noemí y las dos. Otra no era, por las dos nueras, ¿no? O sea, son tres mujeres que quedan desamparadas. Como tú bien dices, David, ellas buscan la solución. Parece que ya están camino a encontrar la solución al problema de la escasez, pero todo va de mal en peor. Esa es una triste realidad. Ahora, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Qué podemos aprender de esto? En esta vida, todos nosotros pasamos situaciones difíciles y también procuramos buscar alternativas de solución. Pero hay veces nuestras alternativas humanas, nuestras soluciones humanas, no siempre es, digamos, la mejor. Incluso nuestras decisiones pueden ser totalmente equivocadas. Sin embargo, ahora vamos a entender que en medio de esa realidad, Dios está presente, Dios no nos abandona. Y eso vamos a explorar ahora a continuación. Muy bien, David. Bueno, ellas después de esta situación retornan porque, bueno, Noemí dice, ¿qué voy a hacer acá, no? Quiero volver.
las dos nueras, seguramente se pusieron a hablar entre ellas, pensaron mucho. Una de ellas dijo, no, yo me quedo acá, prefiero estar con mis padres, no quedarme en la casa de mis padres. Pero la otra dice, no, yo me voy contigo. Y ahí hay frases muy conocidas en la palabra de Dios que ella expresa también, ¿no? Sí, encontré una verdad, una reflexión interesante acerca de Ruth. Normalmente podríamos a primera vista pensar que los fuera del pueblo de Israel, en las naciones vecinas que eran consideradas paganas, pues no vamos a encontrar nada bueno. Hay veces ahora puede estar en la idea, en nuestro pensamiento, especialmente de los que ya somos conocedores de la palabra de Dios, estamos en la iglesia, y hay veces podemos considerar que fuera de la iglesia todo está mal o no se puede encontrar personas buenas. Pero encontramos aquí una extranjera, Ruth, la moabita, aunque no conocía a Dios, no conocía el camino de salvación, sin embargo, se caracteriza por las lindas cualidades que tiene. Bueno, no conocía seguramente al principio, pero luego ya con Noemí, con certeza fue conociendo cada vez más, se casó con el hijo y ya conocía mucho más, pero tenía un corazón bueno, ¿no? Un corazón maravilloso. Primero encontramos una mujer decidida, una mujer abierta, sincera, abierta al mensaje del Señor, y cuando no sabemos a ciencia cierta cuánto ella conoció, probablemente sí, gracias a su esposo finado conoció a la familia, pero no aparece ese estudio bíblico allí, pero sí notamos que Noemí y su familia eran familias que daban un buen testimonio. Claro, eran creyentes fieles, ¿no? Creyentes fieles. Y entonces ella abraza de todo corazón. Entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, la famosa declaración de Ruth, ¿no es cierto? Eso sería, digamos, un ejemplo de cuán importantes las decisiones que tomamos en la vida, ¿no? Y ahí se refleja su decisión, ¿no es cierto? Ruth respondió a su suegra, ¿no es cierto? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añadas que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Qué tremenda, digamos, lealtad, fidelidad. Pero creo que aquí la motivación no solo era el cariño hacia su suegra, sino que ahí ella estaba entendiendo, estaba conociendo el plan de Dios. Por eso dice... Era una conversión. Correcto, ahí eso está revelado. Tu Dios será mi Dios. Eso hace que las motivaciones para tomar esa decisión no solo era simplemente afecto humano. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta que espero ayude a nuestros oyentes también a entender algo que a veces ocurre en nuestra vida, ¿no? Correcto. Tú decías, alguien que está fuera de la iglesia, por ejemplo, una persona que no es adventista, podríamos llamar un evangélico, ¿no? A alguien de alguna otra iglesia, y entonces cuando llega a la iglesia y se convierte, nosotros a veces seguimos pensando que esta persona pues sigue siendo evangélica, ¿no? O sigue siendo de alguna otra iglesia. En el caso de Ruth, parece que nosotros nunca podemos dejar de llamarla a Ruth la moabita, porque, pero Ruth sigue siendo la moabita, porque una vez que se convierte, ya debería decir Ruth la convertida, o Ruth la nueva israelita, o alguna cosa así, ¿no? Porque después de su conversión, ella ya no es más moabita. Su identidad cambia radicalmente. Correcto. Aunque también aquí podemos nosotros incluirla, ¿no? Dios ama a todos. Para Dios no hay grupitos separados, ¿no es cierto? La salvación de Dios es abierta para todos. Pero es verdad, pastor, lo que usted está resaltando en esta parte, ¿no? Lo que es la verdadera conversión. Nosotros podemos
ser buenas personas, pero eso no nos garantiza que nosotros vamos a alcanzar la salvación Así de es, Dios. así es. Bueno, y lo Si que no- Dios quiere es una transformación radical de nuestra vida, ¿no? Que es lo que le ocurre a Ruth, porque Ruth no solamente cambia de vestido, cambia de Dios. No solo cambia de lugar donde quiere morir y vivir, ¿no? Sino cambia radicalmente sus creencias. Ahora piensa de forma diferente, cree de forma diferente y a tal punto que dice, no, pues yo voy a ir a morir a otro lugar, voy a vivir en otro lugar porque yo ya no soy más moabita, ¿no? Yo ya soy otra cosa. Ahora soy una hija de Dios. Ahora soy una hija de Dios. Hija de Dios. Qué mensaje poderoso. Entonces, estemos donde estemos, seamos quienes seamos, todos tenemos la oportunidad de conocer a Dios, y cuando Dios nos encuentra, cuando Dios nos alcanza, cuando nos colocamos, somos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Bueno, la historia continúa. Tenemos pocos minutos para hablar de Ruth, porque luego tenemos que hablar de Esther un poco también. La historia continúa, David. ¿Y qué es lo que ocurre con Ruth luego de que ellos retornan para Belén? Correcto. Aquí hay una verdad muy interesante porque Ruth representa a este mundo caído en pecado. Ruth, aparte de ser extranjera antes de su conversión, ¿no es cierto?, es una mujer desposeída que a simple vista, ¿no?, para la época, una mujer sin esperanza, ¿no es cierto? Parece que su vida va a ser así y va a acabar su vida en la miseria, en el abandono. Sin embargo, no va a terminar ahí su historia. En esa triste realidad, ¿qué aparece ahora? Hay una esperanza de redención. Entonces, había una linda oportunidad, ¿no es cierto? Aunque ellas estaban ahora sin nada, porque la herencia de su esposo había sido vendida, ellas no tenían legalmente dónde quedarse, entonces existía la posibilidad de ser redimidas, pero tendría que ser una familia cercana, ¿no? Alguien para que recupere lo perdido, ¿no? Entonces existía esa costumbre, esa ley, en esa época están evidenciadas en los mandamientos que Dios estableció a través de Moisés, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, podemos citar rápidamente para leerlo Deuteronomios capítulo 25, no, Levíticos, ¿no? En Levíticos vamos a encontrar 25, a ver dónde estamos aquí, estamos en Levíticos. Y allí claramente establece, está en la palabra de Dios, ¿no? Dios ha previsto esa oportunidad. Aquí voy a leerla. A ver, 25 nos dice, uno de los mandamientos del Señor era, cuando tu hermano se empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermana o lo que su hermano hubiere vendido. Entonces, y ahí describe más cosas, pero basándonos en este texto bíblico, vamos a decir en palabras más resumidas, ¿no? Esta ley permitía de que cuando alguien terminó perdiendo sus propiedades o terminó quedándose endeudado o empeñándolo todo y se quedó sin nada, Dios había fijado en su pueblo de que nadie debería quedarse para siempre así, ¿cierto? Entonces, primera posibilidad era de que el familiar más cercano podría volver a rescatarle, y al rescatarle el terreno también, en este caso especialmente las viudas, también deberían ser rescatadas, ¿no es cierto? Compradas junto con la propiedad, y entonces ellas también serían beneficiados de ese rescate. Pero aparte de eso, junto a eso hay una gran verdad. Recuerda que en los tiempos bíblicos, cada 50 años, el año del jubileo, todas las deudas eran perdonadas, todos los esclavos quedaban libres. Entonces, bajo esta toda la ley, tierra volvía a su dueño. todo volvían a su dueño, ¿no? Un plan de Dios para, digamos, cuidar a sus hijos, para aliviar el sufrimiento de los seres humanos. Pero aquí viene algo interesante. Probablemente para Noemí
quedaban muchos años todavía para llegar a los 50 años. ¿Hasta cuándo ellos tendrían que sufrir? Pero había la opción de que el familiar más cercano. Y ahí aparecen dos familiares. La primera más cercana, que no menciona la Biblia su nombre, pero la siguiente, que es Boz. Y Boz se va a convertirse ahora en el Redentor, ¿no es cierto? El que va a redimir. Le da la oportunidad. Entonces, miren, cómo estas mujeres que estaban en esa triste condición buscando a ver, y ellas sabían que había posibilidad de ser redimidas, pero ahora, ¿qué va a pasar? Ruth y Noemí buscaron esas oportunidades, se dejaron conocer, y allí al encontrar Boz, entonces decide, pero como no podía, hizo todos los esfuerzos, ¿no es cierto? Primero, hablar con el pariente más cercano. Si el pariente más cercano decide, entonces él los va a redimir, pero si él no puede, yo los voy a redimir. Y hizo todo el proceso del trámite, él tuvo paciencia. Finalmente, el pariente más cercano no estaba interesado en redimirlas, y entonces él los redime. Pero esta historia real que ocurrió nos está revelando una verdad más grande a donde queremos llegar, ¿no es cierto? La verdad, el gran conflicto, ¿no? La lucha. ¿Cómo nosotros vemos de forma puntual, David, ahí la lucha entre el bien y el mal, el proceso de redención? ¿Cómo nosotros vemos ahí? ¿Cómo se ilustra? Correcto. A través de este ejemplo, o sea, viendo este ejemplo real, nosotros podemos entender. Aquí Boz va a representar como un símbolo, o también puede ser considerado como un tipo, ¿no es cierto? Un tipo de nuestro Salvador Jesucristo. Es algo muy reconocido por muchos teólogos, porque hay una palabra hebrea que es muy famosa, la palabra Goel, ¿no? Que significa el Redentor. Y Boz es un Goel ahí en todo el documento, ¿no? En todo el libro. Correcto. Entonces, así como él tuvo que redimir, o sea, al ser redimir, él tenía que pagar todo y recuperarlas, aunque ellas no merezcan, ¿no es cierto? Comprarlas. Ese mismo, así similar proceso Dios hizo con nosotros. No, el ser humano. Por causa del pecado, nosotros nos hemos quedado, la humanidad, totalmente despojados, destituidos de la gloria de Dios. Así como Romanos capítulo 3, ¿no es cierto?, describe la justificación por la fe. Todos somos pecadores y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. No tenemos nada, tampoco tenemos derecho. Pero ahora Dios ha decidido rescatarnos. Y ese rescate costó, así como a vos costó comprarlo todos los terrenos de su hermano que se perdió esos terrenos, Dios pagó con su sangre, o sea, envió a Jesucristo como nuestro Redentor, y Él nos compra por medio de su sangre derramada en la cruz, ¿no es cierto? Cubre nuestros pecados y ahora nos abre las puertas de la salvación. Bueno, ahí Noemí y Elimelech podrían funcionar como una especie de Adán y Eva que buscando mejores cosas en realidad encuentran peores cosas, ¿no? Peores cosas. Entonces, Adán y Eva igual pensando que iban a encontrar mejores cosas, encontraron peores cosas y la muerte. Pero Dios nunca abandona a sus hijos, ¿no? Siempre en busca de Adán, en busca de nosotros, en busca de Noemí, para darle de alguna manera una mejor vida, un mejor futuro. Y es lo que nosotros vemos acá, ¿no? Entonces, la gran verdad que encontramos en esta primera historia, la historia es larga, hay mucho para ahí escudriñar, escarbar en esa historia, pero vamos redondeando esa parte. Entonces, el mensaje más importante que encontramos allí es la realidad del pecado, ¿no? En qué posición nos colocó a nosotros, los seres humanos, y ahí está el plan de salvación de Dios. Está revelada allí, en esa pequeña escena histórica, está revelada. Entonces, así, este mundo no está abandonado. En este mundo, Dios ha implementado un plan de salvación, un plan de rescate. Y esa es la esperanza, la única esperanza de la humanidad que nos queda. Bueno, y también de paso, queridos amigos, ustedes deben saber que las damas en la Biblia básicamente representan a la iglesia como un todo. Entonces, el Señor está muy interesado en rescatar a su pueblo.
Por eso es importante también pensar si yo soy parte del pueblo de Dios o no. Importante pensar en eso. Y cada uno de nosotros debería tener la certeza de si eso no es, porque las damas representan al pueblo de Dios como un todo y Dios quiere rescatar a su pueblo. Bueno, quédate ahí un momento porque vamos a seguir conversando acá con David, con el pastor David, respecto a la siguiente dama, Esther, que también con certeza hay muchas cosas para aprender ahí. Volvemos en un instante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emmanuel Albarrán, tengo 22 años, nací en la ciudad de Valera, estado Trujillo, en Venezuela. Hola, mi nombre es Antonio José Ramalreategui, tengo 20 años y actualmente estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Peruana Unión. Es una experiencia tan bonita el tener compañeros de diferentes países como Colombia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos. Si bien yo soy extranjero y mis padres tienen nacionalidad peruana, el ambiente en sí en el que rodea, ya que el campus, por ejemplo, con las áreas verdes, me hace sentir muy acogido y siento que es un lugar muy pacífico. Pero también quiero comentarles que con los profesores es una relación muy bonita, ya que ellos, aparte del conocimiento que nos dan, también es el apoyo emocional y espiritual también que podemos obtener aquí en la Universidad Peruana Unión. Además, cuenta con un estudio de radio y una sala de diseño gráfico y edición audiovisual. Por otro lado, encontramos también la sala de prensa, donde redactamos distintas notas informativas para diversos medios impresos y también medios digitales. Cuenta con un amplio estudio de televisión que nos da las herramientas para nosotros poder producir nuestros programas de televisión. Un estudio fotográfico bien equipado donde pueden realizar distintos proyectos fotográficos, por ejemplo, fotografías artísticas, de retrato o también de productos. Si estudias Ciencias de la Comunicación, tendrás la oportunidad de hacer prácticas dentro y fuera de la universidad, cubriendo eventos sociales y protocolares de la universidad. Por ejemplo, en la semana de oración que nosotros aprovechamos lo que vemos en clase con la teoría y todo, nosotros lo ponemos en práctica y eso es una oportunidad muy buena. Les invito a todos a que puedan participar de esta experiencia internacional, donde no solo aprenderán conocimientos sobre periodismo, redes y audiovisuales, ya que puede ampliar los conocimientos que ya tenemos sobre las diferentes culturas de diferentes países. ¿Quieres ser la voz que inspire y transforme a otros? Ven ahora y estudia Ciencia de la Comunicación en la UPU. En un universo lleno de posibilidades visuales e infinita creatividad, con cada imagen que captures, con cada historia que narres, llevarás el arte de las comunicaciones a un nuevo nivel de expresión. Estudia Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos. En la UPU, construimos tu mejor versión. Queridos amigos, gracias por continuar con su programa Diálogo Abierto. Estamos en una muy interesante conversación con el pastor David Mamani sobre Ruth y Esther. Ya hemos visto algo de la historia de Ruth, una dama que parece una historia bonita, pero en realidad no solo es bonita, sino es una historia que ilustra el proceso de salvación, de redención para la humanidad, para ti, para mí. Qué es lo que Dios hace, cómo Dios trabaja y cómo el mal también obra y actúa. Y ahora vamos a comenzar a hablar sobre la otra dama que hemos estudiado en esta semana, que es Esther. Esther es una dama también sorprendente. ¿Qué nos cuentas de ella, David? Sí, esta es otra historia real que se ubica en la historia, ¿no? La primera historia se ubica a los tiempos de los jueces, más o menos un poco más de 1000 años antes de Cristo. Esta historia aparece más o menos en el siglo V. Algunos historiadores colocan 480, 460, en esos años, ¿no? Estaba el rey Asuero, pero los historiadores lo conocen que él sería llamado el Jerjes I, ¿no? El rey Jerjes, el rey de Persia. Entonces, esta es una historia real. Y aquí aparece otra vez una dama interesante. Bueno, a mí me agrada mucho, David, que tú estás enfatizando esto, ¿no? Porque hay mucha gente que a veces piensa que las historias bíblicas son historietas, ficticias, inventadas, pero estas son historias reales
que tienen comprobación incluso arqueológica y mucha evidencia para decir, esto realmente pasó, ¿no? Y me agrada mucho que tú le estés dando ese énfasis que se requiere, ¿no? Correcto. Y aquí esta historia, otra vez, así como la historia de Ruth, está mostrando una gran realidad que ocurre en un momento, un pedacito de la historia, pero que eso nos enseña lo que Dios hace por nosotros, ¿no es cierto? Especialmente por nuestra salvación. ¿Y cómo comienza la historia? La historia es larga, ¿no? Abarcan 10 capítulos, pero para fines de acuerdo el estudio que tenemos es puntual. Yo encuentro aquí, para comenzar en general, aquí dos verdades grandes. Aquí continúa el problema del gran conflicto entre Cristo y Satanás, ¿cierto? Donde el pueblo de Dios es permanentemente atacado, perseguido. Satanás está planificando para poder, si es posible, destruir, desaparecer el pueblo de Dios, pero también cómo Dios pelea por su pueblo, y finalmente va liberado. Y finalmente el mal será destruida. Pero eso, ¿cómo lo podemos ver en la historia de Esther? ¿Podemos continuar eso? Claro, por favor. David, te estamos escuchando y la verdad que nos interesa mucho porque Esther, la historia comienza con un concurso de belleza, ¿no? Correcto. Y es una dama hermosa que gana el concurso de belleza. Eso ya nos dice mucho, porque si Esther representa a la iglesia, exacto, si Esther representa al pueblo de Dios, y Esther está ganando un concurso de belleza, ya de ahí podríamos sacar muchas lecciones, ¿no? Y también no solo resalta su belleza física, sino también su belleza de carácter. Exacto. Su belleza de carácter. Entonces, él está en en la historia aparece, está en una situación no es de esa nación, ella es cautiva. Ella es de una nación que primero los babilonios se lo llevaron y terminan ahora como cautivos en una nación extranjera, no están en su país, ¿verdad? Son peregrinos y advenedizos. Exacto. Me hace recuerdo al himno que nosotros cantamos a veces, ¿no? Pues soy peregrino aquí. Exacto. Y el pueblo de Dios, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, ¿no? Entonces encaja perfectamente esa verdad. Esther se encuentra en condición de cautiva, no está en su nación. Aparte de eso, tiene una triste realidad. Ella se quedó huérfana, ¿no? Apenas está ahora cuidado por un primo, un buen familiar. Ella recogió, lo adoptó como hija y parece que le dio bastante apoyo, protección. Ahora, aunque ellos estén en el extranjero con estas desventajas, ¿no es cierto? Ella no tiene papá y mamá presente. Sin embargo, en este mundo las providencias de Dios siempre estarán presentes. Por lo menos tenía al tío ahí que la cuidaba un poquito, ¿no? No era de este mundo, como bien decías tú, David, no era de esa ciudad, no era de ese pueblo, pero tenía un lugarcito para vivir en medio de ese pueblo, ¿no? Correcto. Pero ahora viene aquí, suceden cosas. Y eso especialmente los cristianos entendemos, los que conocemos a Dios, los que hemos decidido caminar de Dios, entendemos de que en esta vida no hay casualidades, sino las cosas ocurren y detrás de eso Dios todavía está en el control de la historia, ¿no es cierto? Entonces suceden cosas. Primero, la reina es, digamos, expulsada del palacio y el rey está comenzando a reclutar jóvenes y Esther va a ser reclutada como posibles candidatos para las futuras, para ser princesa o para ser las esposas del rey. Eso a primera vista podría ser vista como una desgracia o como una desventaja, o depende cómo lo vemos, ¿no? Pero en este caso, estas cosas estaban ocurriendo porque detrás de eso había un plan de Dios, ¿cierto? Estaba un plan de Dios, porque más adelante vamos a entender eso, ¿no? Esther así, sin que haya pensado, sin que haya planificado, ella no estudió, ella no se preparó, eso no era su meta, eso no era su objetivo, pero los caminos de Dios son así, ¿no? De pronto se ve involucrada, está reclutada y pasa un proceso de evaluación, ella sale seleccionada y se va a convertirse en la flamante reina del imperio persa.
qué privilegio, ¿no? Qué oportunidades. Ahora uno piensa ya, Reina tiene todo el poder, entonces ahí las cosas se solucionaron para todo el mundo, ¿no? Pero parece que no es lo que ocurre en la historia, ¿no? Ocurre. Y ahí entonces aparece la otra figura, Amán. La historia en el capítulo 4 aparece la figura de Amán, ¿no es cierto? Ahora, un poco investigando acerca de Amán, Amán es su historia, de acuerdo a algunos autores, él es cananeo. Es otro cautivo que comenzó a prosperar y se acomodó allá en Persia. Amán probablemente es uno de los hijos de los reyes amalecitas, que son eternos enemigos del pueblo de Israel. Entonces, eso explica de que por qué este hombre, cuando llegó al poder, tenía un odio a muerte, ¿no es cierto?, contra la nación judía. Cuán peligroso es usar el poder para hacer realidad nuestros odios, ¿no? A primera vista, ¿no?, encontramos de que Mardoqueo, un judío, pero no se inclinaban frente a cualquier hombre, porque ellos tenían claro de que la única reverencia merece Dios. Entonces, Amán, cuando vio que hay un hombre que no respeta, no se inclina ante un Amán poderoso en el gobierno persa, y se da cuenta que ese hombre es un judío. Entonces decide exterminar, a causa de eso sus motivaciones son de odio, ¿no? Decide exterminar. ¿Esto qué nos muestra? Amán se convierte en un símbolo del mayor enemigo del pueblo de Dios. Aquí Esther y los judíos serían una figura del pueblo de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Hasta el día de hoy. Hay un pueblo, Dios tiene su pueblo en este mundo, pero existe un enemigo que no duerme. Y con justa razón, Pedro, cuando él escribe, ¿no?, cuando él habla de Satanás, voy a leerlo ese texto. Vamos a leer Primera de Pedro. A ver, está en la parte final aquí. Primera de Pedro, capítulos 5, versículos 8. Es un texto muy conocido, pero que encaja perfecto con lo que estamos diciendo nosotros aquí, ¿no? Aquí estamos, ya capítulo 5, versículos 8. Y aquí, ¿qué dice? A ver, él recomienda, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta es una verdad bíblica que también vemos en esta historia. Ahora, yo no sé si, digamos, hago una mala hilación, pero hasta me parece que lo que hace Amán es parecido a lo que hace el diablo en la historia de Job. ¿Por qué? Porque es como que Amán le dice al rey, ¿sabes qué? Mira, estos judíos son malos. Si te sirven, debe de haber alguna razón equivocada, porque estos no quieren inclinarse, no quieren hacer, así que dame la libertad para matarlos a todos, ¿no? Acusación falsa. Acusación falsa. Y es lo que el diablo hace ahí con Job, ¿no? Le dice, mira, en realidad es malo. Tú crees que es bueno, pero en realidad es malo. Mira, vamos a probarlo y vas a ver cómo es de malo. Y déjame que yo haga algo malo con él para que se te demuestre que es malo. Más o menos tiene alguna relación, parece, con el espíritu de Satanás ahí en la historia de Job, ¿no? Sí, perfectamente tiene una relación, porque el diablo siempre va a aparecer en otras partes de la Biblia como el acusador, como el acusador. Entonces, el claro ejemplo ya lo mencionaste en el Job. Satanás no tiene la verdad. Acusa a Job, ¿no es cierto?, de manera equivocada, pero aquí lo interesante es que Dios conoce a sus hijos, ¿no es cierto? Satanás puede hacer, y Satanás provoca toda una situación para desanimarlo, hasta para destruirlo. Creo que el plan de Satanás siempre ha sido destruir. Siempre es destruir. Sí. Por eso Pedro muy bien dice, ¿no? Está como león rugiente dispuesto a devorar. Es eso lo que vemos también en Amán. Exactamente. Solo que aquí Amán, o sea, Satanás se personifica o podemos decir que Satanás utiliza a este personaje de paso que yo tengo una lección que no debemos pasar por alto. Hay veces cuando uno se aleja de Dios, cuando uno no vive con Dios,
podemos convertirnos realmente instrumentos de Satanás para atacar el pueblo de Dios. No siempre somos conscientes de eso, pero el enemigo nos puede usar. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? Eso no es la única vez, este es apenas uno a lo largo de la historia, cómo Satanás vino atacando el pueblo. Es cierto, es cierto. Si, queridos amigos, ustedes revisan un poquito el internet, buscan, ustedes se van a dar cuenta las grandes matanzas, muertes que vivieron, persecuciones que vivieron los cristianos a través de todos los siglos. Así que lo que estamos viendo acá es un ejemplo, como dice acá el pastor David Mamani, de algo que es parte del accionar del diablo. El diablo siempre quiere atacar y quiere lastimar, quiere matar, quiere hacer desaparecer al pueblo de Dios, ¿no? Y esto nos lleva ahora a una verdad bíblica interesante. Miren, Amán logra hacer todo un plan, logra tramar un plan y lograr decreto de muerte contra los judíos, ¿no es cierto? El decreto de muerte que va a tener el sello del irreversible del rey, ¿no es cierto? Y entonces se fijó un día específico donde deberían ser destruidos la nación judía. O sea, tramó el famoso decreto de muerte contra los judíos. Y esto, Elena G. de White, utilizando esta escena bíblica, en su libro Gran Conflicto de los Siglos, hace una aplicación para referirse o para explicar acerca del decreto de muerte del tiempo del fin. Bueno, y que Apocalipsis capítulo 13 también habla, ¿no? Específicamente 13:15, ¿no es cierto? Apocalipsis 13:15, donde aparecen la figura de dos bestias, ¿no es cierto? La primera y la segunda bestia. Y cuando habla de la segunda bestia, dice así, que la segunda bestia tiene que ver con nuestro tiempo y el tiempo del fin. Entonces el versículo 15 específicamente dice así: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Y esta profecía, en resumen, eso también está corroborado con Daniel 1:1 cuando dice, ¿no? En aquel tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? Habrá tiempo de angustia. Entonces todos estos textos bíblicos se unen para hablar de este evento de los tiempos finales que va a ser previo a la segunda venida de Cristo. Daniel 12:1, ¿no? Daniel 12:1. Daniel capítulo 12, versículo 1, ¿no es cierto? Donde especifica que habrá un tiempo de angustia. Entonces, esto es futuro, está por venir. Y la profecía bíblica ya nos revela, es profético. Pero se ilustró con la historia de Amán y Esther. Correctamente. Entonces, eso nosotros podemos ver como un anticipo en la historia, en lo que logró hacer Amán, ¿no es cierto?, contra el pueblo judío. Y entonces, ahora entramos a la siguiente parte, ahora lo que Dios va a actuar. Dios también tiene sus instrumentos. Aunque se dice que, tampoco es verdad de que en el libro de Esther no aparece directamente el nombre de Dios o directamente Dios actuando como en otras partes, ¿no es cierto? Pero indirectamente llegamos a la conclusión de que Dios está detrás de todo eso. Dios también tiene instrumentos. Aquí el instrumento, ¿quién va a ser? Va a ser Esther. Va a ser Esther. Entonces, ¿Qué es lo que hace Esther en un primer momento, David? Encontramos lo siguiente: cuando la ley fue decretada y cuando ya se publicó, entonces el decreto era inminente, entonces Esther tuvo que tomar una decisión: interceder delante del rey por su pueblo. Pero esto, resumiendo la historia, ¿no? Es una historia larga, esto implicaba para él un riesgo. Podía perder la vida. No era cosa de ir y hablar con el rey, ¿no? Entonces, este es un sacrificio. Por eso ella, en los pasajes, dice: si tengo que morir, voy a morir. Pero yo voy a interceder de la... Pero me gusta mucho el hecho de que para enfrentarse a esta realidad, no es que, digamos, se anime y dice voy a hacerlo, sino que el texto bíblico dice que primero pidió que todos ayunen, que todos oren. Ella misma ayunó, ella misma oró y dijo, después de eso,
voy a la lucha, ¿no? Si tengo que morir, muero, ¿no? Y sí, esa parte no podemos dejarlo por lado y gracias por hacer mención en esa parte. Y ahora, de esto, ¿qué nosotros podemos aprender de esta parte de la historia? Hay varias lecciones. En los tiempos finales, pero también ahora en los momentos difíciles, ¿qué debemos hacer el pueblo de Dios, no? En los momentos de crisis. En los momentos de crisis, lo primero que debemos hacer es recurrir a la presencia divina, buscar a Dios, consagrarnos a Dios, clamar a Dios en ayuno y oración. Pero eso mismo, el pueblo de Dios en el futuro, cuando salga el decreto de muerte, en tiempo de angustia, eso hará el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Para mantenerse. Esa sería una primera lección que sacamos de ahí. Y la segunda es que aquí también nos lleva de que nosotros también tenemos un intercesor. También Dios ha provisto un intercesor. Y aquí nosotros entonces vamos a colocar a Jesucristo como nuestro único intercesor, que está en favor de los pecadores. Que no tiene miedo a la muerte, enfrenta para poder rescatarnos. Correcto. Y eso nos debe dar la seguridad de que venga lo que venga, Satanás puede tramar peores cosas, pero nosotros tenemos un intercesor y Él no permitirá que seamos finalmente destruidos para siempre. David, muchísimas gracias. Estamos ya casi cerrando, amigos queridos, de esta lección. El tiempo acá siempre pasa rapidísimo. Recuerden, todo este trimestre estamos estudiando el tema de alusiones, imágenes y símbolos, cómo estudiar la profecía bíblica. Por eso es que relacionamos esto con las profecías, porque las historias bíblicas también son historias que están ahí para enseñarnos, darnos algunas indicaciones respecto a cómo debemos de interpretar los libros proféticos, como en este caso Apocalipsis, Daniel, qué cosas ahí se presentan que podrían ser ilustradas en las historias bíblicas. David, casi para ir cerrando, tal vez ya con unas palabras finales tuyas a nuestra audiencia, ¿qué invitación les harías? ¿Qué grandes lecciones podrías resaltar para cerrar tu participación? Sí, gracias, pastor. Finalmente, la historia de Esther termina con la gran liberación. Amán fue destruido, sus decretos también fueron contrarrestados y todo su plan, no prosperó porque vino otro decreto del rey, ¿no es cierto? Esto nos hace recordar de que finalmente este mundo, el gran conflicto de los siglos terminará con la gran liberación, con la salvación del pueblo de Dios. Entonces mi mensaje final es, querido hermano, hermana, usted que nos está escuchando, donde estés, nosotros vivimos en un mundo caído en pecado. Todavía el gran conflicto de los siglos está en pleno desarrollo. Pero en este mundo no estamos solos. Dios está en acción permanente. Dios está actuando poderosamente, está peleando poderosamente por sus hijos. A ti y a mí nos toca colocarnos en la presencia de Dios, de entregar nuestra vida, de ser fieles, así como Ruth eligió el camino de Dios, así, de todo corazón, de manera completa e íntegra, también debemos hacerla. Y así como Esther confió en Dios y en el nombre de Dios enfrentó al enemigo, también en el nombre de Dios debemos enfrentar nuestras luchas, nuestras dificultades. Y la victoria está garantizada. Amén. Gracias David. Queridos amigos, vamos a orar ahora, pero antes de orar solo déjenme decirles, miren, estas son lecciones hermosas. Ustedes ven que las historias bíblicas están ahí registradas en la Biblia porque nos enseñan, nos dejan lecciones valiosas para entender muchos otros pasajes y textos bíblicos. Las historias no solo están para recordar nombres o porque fueron famosos o fueron historias bonitas, no. Dios permitió que esas historias queden ahí porque ellas tendrían una importancia especial para ti, para mí, que vivimos en la etapa final de la historia de este mundo.
Por eso, lee tu Biblia. También ayúdate con estas lecciones y de alguna forma, con certeza, Dios va a ir abriendo nuestra mente para comprender su voluntad para el tiempo del fin. Que el Señor te acompañe, el Señor te bendiga. Donde tú estés, recuerda, Dios te ama, Dios desea que tú puedas un día vivir en el reino de los cielos y todo lo que hace por ti es para que tú puedas encontrar el camino que te lleva a la salvación. Vamos a orar, acompáñenos por favor orando. Padre querido, gracias por darnos, Señor, este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Señor, porque nuestros amigos, oyentes en distintos lugares también se dan un tiempo para escuchar tu palabra. Y en esta hora quiero pedirte por ellos, Señor. Tú sabes su necesidad, conoces la realidad de algunos. Tal vez algunos están enfrentando un problema de salud, otros capaz están con un problema familiar serio, situaciones laborales algunos enfrentan, pero Padre Santo, manifiéstate en la vida de ellos como Dios poderoso, como Padre amoroso, y muestra, Señor, que tú deseas no solamente que ellos vivan una buena vida en este mundo, sino que tú deseas también que ellos vivan eternamente contigo, en ese nuevo cielo, en esa nueva tierra que tú vas a crear. Por favor, Padre Santo, quédate con cada uno de ellos y también con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.